La pregunta del día, ¿es posible comprar una casa sin una hipoteca de 150-200.000 euros? Te cuento cómo lo he hecho. He comprado una casa de 400 metros cuadrados por 18.000 euros. Pero bueno, como veis, está para hacer absolutamente todo. Si te quedas hasta el final del vídeo, te contaré qué truquitos he utilizado y cómo ha sido un poquito el proceso de encontrar esta casa, porque no es igual que a lo mejor el de comprar una casa con una hipoteca en la ciudad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, en principio, olvidarnos de las grandes ciudades, de los sitios más caros, más masificados, y vamos a buscar en un entorno rural, donde todavía quedan oportunidades. Lo primero de todo, ¿qué no buscamos? No buscamos inmuebles que ya hayan sido declarados ruinas. Los que ya han sido declarados ruinas son muy complicados de rehabilitar por temas de permisos y por muchos motivos, entonces estos los descartamos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un inmueble en un entorno rural que tenga un aspecto de abandono al ojo bastante llamativo, como para desanimar, como para que el precio sea muy bajo, pero que realmente estructuralmente se encuentre bien, o sea que las vigas, por ejemplo, si son de madera, estén rectas, no tengan humedad, el techo no se haya caído, o sea que tenga un techo en un estado razonable, no digamos que está perfecto, pero por lo menos razonable. Este es el tejado de mi casa. Hay que hacerlo entero, pero está en un estado razonable. No está en estado de ruina. Y cuanto más trastos tenga y peor sea el aspecto y más polvo, para nosotros mejor, porque eso hace que la casa pierda mucho valor cuando en realidad a lo mejor no necesita tanto esfuerzo. ¿Y qué estamos buscando? Sobre todo estamos buscando, porque es lo que es más interesante, inclusive se puede revalorizar más, casas con historia, en las que también podamos aportar nuestro granito de arena en la recuperación del patrimonio rural. Para mí esta es la mejor inversión, porque este tipo de casas, sobre todo cuando no se reforman, sino que se rehabilitan y se mantiene el carácter de la casa, son las casas que a la larga también encuentran compradores que buscan cosas especiales dispuestos a pagar más. Por ejemplo, fijaros, esta está cerca de la que estoy arreglando yo, con su cartelito de se vende. Y fijaros qué ventanas, no sé si se ve el detalle que tienen las ventanas. Esto, si lo arreglas, esto no va a ser una casa cualquiera, que se venda a un precio cualquiera. Y fijaros la puerta también, qué detalles tiene y qué bonita es. Esta casa no tenía ni luz ni agua, pero desde luego si tiene luz y agua, mejor, porque nos ahorramos tener que esperar a que nos den la luz de obra, a lo mejor es más fácil habilitar un espacio para poder quedarnos en un principio, en fin, tiene muchas ventajas que ya tenga luz y agua, pero en este caso, por ejemplo, no tenía y yo la compré igualmente, ¿vale? Y otra cosa muy importante a tener en cuenta, quizás la más importante de todos para mí, es si tampoco vais a pedir hipoteca para arreglarla, que yo no la voy a pedir, es muy importante o muy interesante que la casa se pueda arreglar o rehabilitar por fases, que tenga varias alturas o que por su distribución nos permita hacerlos por fases. Y aquí es donde entramos en cómo vamos a hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Vale? ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque ya lo estoy haciendo con bastantes resultados. Y por eso quiero contároslo, porque creo que es algo que es una idea a tener en cuenta que quizás puede ayudar a la gente. No todo el mundo puede permitirse una hipoteca por múltiples razones. Y esta pues es otra manera de comprar una casa, ¿vale? Entonces es muy importante que se pueda hacer por fases. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Pues lo primero que vamos a hacer es habilitar una zona en la que podamos quedarnos para poder venir a hacer cosas nosotros. Nosotros tendremos que hacer muchas cosas, no todas, evidentemente, pero sí que muchas cosas se pueden aprender y se pueden hacer. También os enseñaré cómo lo he ido haciendo yo, por si alguien quiere aprender a hacer todas estas cosas y meterse en este tipo de proyectos. Entonces, lo primero es hacernos con un espacio, ¿vale? ¿Qué ventaja tenemos? Como no tenemos una inversión inicial muy alta, ni hipoteca, hemos gastado solamente 18.000 euros, no tenemos un alquiler muy elevado, no tenemos hipoteca, entonces todo ese dinero que nos ahorramos lo vamos a invertir en la casa. No se lo vamos a pagar en intereses al banco, sino que lo vamos a meter directamente en la casa. Y después, en una fase más avanzada, cuando hayamos habilitado una parte, esa parte que ya está habilitada o arreglada, podemos alquilarla. Con los ingresos que sacamos de ese alquiler, de esa parte que ya tenemos arreglada, volvemos a invertirlos en la casa, o sea, ya no es nuestro dinero, sino el dinero que ha generado la propia casa, el que volvemos a invertir para continuar rehabilitándola. Por lo tanto, pues sí, al principio será la fase más dura, más complicada, y luego poco a poco, creo que el proyecto irá cogiendo velocidad, irá mejorando. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Bueno, los inconvenientes, pues que no entramos a vivir directamente en la casa y al principio nos faltarán comodidades. La desventaja evidente es que será un proceso bastante lento, claro, más lento que pagarle a lo mejor a unas personas para que te arreglen una casa, ¿no? Las ventajas de comprar una casa sin hipoteca es que no tenemos hipoteca. Desde luego, no, la casa ya es mía, es decir, tú compras una casa, la casa es tuya, no tienes que esperar 40 años a pagarla, da igual si te enfermas o si te echan del trabajo, de tu casa ya no te pueden echar porque tu casa es tuya. No tienes una dependencia continuada con el banco, ¿vale? Entonces, esto para mí también son ventajas. Es algo también muy interesante ayudar a recuperar el patrimonio rural y creo que me da la oportunidad de desarrollarme como persona y de aprender un montón de cosas. Muchas cosas las voy a hacer yo en este caso y también las puedes hacer tú si te animas. Muchas cosas no son tan difíciles como parecen. Haré muchos vídeos en los que explico cómo lo voy haciendo prácticamente todo. También contrataré cosas con pequeñas inversiones que iré haciendo. Podemos hacerlo totalmente a nuestro gusto porque lo vamos a hacer todo a nuestro gusto. Como no gastamos tanto dinero porque nosotros vamos a hacer muchas cosas, no gastamos tanto dinero en personal, podemos hacer inversiones en materiales de más calidad. También tenemos un control mucho mayor de lo que se va a poner, de los materiales, de las calidades de los materiales, porque haremos mucha investigación, porque vamos a leer, porque lo vamos a hacer nosotros. Entonces, el resultado final tiene muy buena pinta. Otra ventaja para mí, que para otros será un inconveniente, el reto. Venga, ahora sí, os voy a contar cómo he encontrado esta casa, esta que yo creo que desde luego es una oportunidad. También podéis ver la primera visita, o sea, el día que yo entré en la casa, está el cartel puesto, cómo estaba la casa, después cómo está después de la primera limpieza. De todo esto ya hay vídeos para que veáis cómo en un primer momento esto era la casa de los fantasmas y simplemente con una limpieza la cosa mejoró mucho porque estructuralmente la casa estaba bien, que es en lo que yo me fijé principalmente. Entonces, ahora os enseñaré algunos anuncios y cómo he realizado la búsqueda, pero primero de todo, no es lo mismo buscar una casa en una ciudad, un apartamento en una ciudad, que en un pueblo. En los pueblos la gente tiende a no dar mucha información porque no le gusta que los vecinos o que la gente sepa. Entonces, muchos anuncios no tendrán la fachada de la casa, que a lo mejor es lo mejor de la casa porque tiene una fachada espectacular. Otros anuncios no tendrán ni siquiera fotos, como es el caso de este. Yo compré esta casa, el anuncio no tenía fotos. El precio me pareció muy bien, la zona me gustaba, llamé. Así conseguí las fotos y luego ha resultado ser para mí una oportunidad muy interesante. Entonces,
Entonces, en los pueblos, si vais a buscar, tenéis que poner una zona amplia, o sea, encontrar una cosa justo en el pueblo de tu madre, al lado de tal, complicado. Estamos hablando de abrir una zona amplia y tener la mente abierta, pedir información, llamar sistemáticamente a preguntar y pedir más fotos. Bueno, entonces, un truquito. Entramos en una página, en un portal de alquiler y compra de viviendas. Le damos a comprar viviendas, ¿vale? Hasta aquí llegamos todos. Pero no le vamos a poner un sitio, una zona pequeña. Le vamos a poner una zona grande. Por ejemplo, vamos a poner Albacete, por poner algo. No le vamos a poner el municipio, le vamos a poner la provincia, ¿vale? Y le damos a buscar. Y aquí le damos a filtrar por baratos. Es decir, que lo que hacemos es que nos muestre en un área bastante amplia, como es esta de aquí, todos los inmuebles ordenados con el precio de menor a mayor. Así es como se pueden encontrar oportunidades en los sitios rurales. ¿Vale? Aquí ya aparecen, bueno, desde 6.000 euros. Este, por ejemplo, ya de entrada, casa para derribar. Eso no, porque aquí ya nos están diciendo que seguramente ha sido declarada una ruina. Ese es uno de los casos que no queríamos, ¿vale? Bueno, por aquí es difícil que encontremos algo, pero fijaros esta casa, por ejemplo, ya sin ir más lejos, ahí estamos viendo el vídeo, por 9.000 euros. ¿Cómo tiene de bien los techos? Unos techos que necesitan mano, pero no se están cayendo. Sin embargo, miras la de abajo, 9.500, esto es una ruina, esto es lo que no queremos. Estamos buscando más en este sentido, ¿vale? Vamos a ver las fotos un poquito más grandes. Entonces, pues lo que sí ha visto a primera vista, ¿no? Que los techos están muy bien, que el muro habría que inspeccionarlo más a fondo, pero no parece que tiene muchas humedades. Vamos, que por 9.000 euros esto es una oportunidad, así, sin ir más lejos. Hay que llamar, claro, llamar, pedir información, porque a veces puede haber trampitas o truquitos o rollitos, pero este anuncio, por ejemplo, se mereció una llamada. Y como estos, hay muchos. Fijaros esta casa, esta cama fantasmagórica, esta nos encanta, porque así todo el mundo dice, uy, qué mal está, no llamamos. No, a mí la cama me da igual, lo que me interesa es el muro que está detrás y el techo que está arriba y la pared. Eso es lo que me interesa, principalmente, no solamente, claro. Hay que ver si tiene agua, si tiene luz y todas esas cosas, ¿verdad? Pero esa ha sido un poco la dinámica de búsqueda que yo utilicé y que me ha funcionado muy bien. El anuncio de mi casa no tenía fotos directamente, yo llamé y pedí fotos y las fotos eran muy malas, pero aun con todo fui y encontré mi casa. Así pues os pongo varios ejemplos. Ese me ha gustado ya de entrada, ¿vale? Esta 248 metros cuadrados, 3 habitaciones. 14.000 euros, no tiene foto. A ver, yo a esta casa llamaría, por ejemplo. Llamaría porque no tiene casi fotos, pero es enorme. En fin, básicamente, como os digo, aquí nos guiamos un poco por la intuición, pero tenemos la mente abierta. No empezamos a descartarlo todo porque la foto no nos gusta o porque no tiene fotos. Si empezamos así, no vamos a encontrar nada interesante. 17.000 euros, bueno, esta me gusta menos que la otra que hemos visto. La otra me ha gustado más. Esta también está bastante interesante. 18.000 euros, bastante grande. Vamos a entrar, fijaros qué fachada, aquí se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer un rejado de un balcón más bonito, se puede cambiar por una puerta de madera, quitamos estos azulejos, en fin, yo lo veo enseguida. 20.000.
25.000. Esta, fijaos cómo tiene todos sus azulejos. Esto se ve que era un patio. Muchas veces pasa que no ponen las fachadas porque la gente de los pueblos no quiere que se sepa que está vendiendo la casa. Esta está fenomenal, vamos, tiene hasta persianas nuevas y todo, pero a veces, aunque una casa no tenga fachada, no significa en la foto, o inclusive que no tenga fotos, no significa que no haya que tenerla en cuenta. Mirad qué patio, aquí hay un espacio bastante grande para poner muchas cosas. Los patios dan mucha vida en las casas. Es una casa que se nota, mirad, la cerámica original inclusive es bastante bonita como para pensarse en dejarla. Los suelos. Y otra cosa que he visto interesante en esta, fijaros que chula la bodega, ¿no? Esta es muy interesante y está en bastante buen estado. Aquí inclusive creo que tiene un terrenito. Y los techos están muy bien, están muy enteritos los techos, las paredes no están tampoco con humedad. O sea, esta casa está muy bien, muy bien. 24.500. Esta es otra casa que tiene una fachada muy bonita. Fijaros qué balcón. Además está en buen estado, inclusive le han arreglado las partes de abajo por temas de humedad y demás. Con su puerta de madera. Y no se ve mucho, pero es que en las casas de pueblo muchas veces la gente no quiere enseñar las casas y no quiere decir que no tenga fotos que no esté bien. Fijaros que estas dos vigas son nuevas. Tiene luz. Vale, 19.500. Esta me gusta a mí por la fachada tan espectacular que tiene. Hay otras que están mejor que esta, pero esta lo que tiene es un potencial increíble, como para que luego nos permita muchas cosas. Yo llamaría. Vale, esta por ejemplo, que está en Requena. Fijaros qué puerta más bonita. Fijaros qué bien están los techos. Otra vez, techos en buen estado, bastante buen estado. El suelo entero, no está levantado, no tiene grandes problemas de humedad. Esta, pues fijaros, esta tiene hasta luz. Esta tiene hasta luz, lo cual significa que cuando llegáis no tenéis que esperar 6 meses a que os pongan la luz de hora como yo. Seguro que también tiene agua. Ventana cerrada. O sea, no está en muy mal estado la ventana. No digo que estas cosas no es que no se vayan a cambiar, pero nos permiten hacerlo poco a poco, con inversiones pequeñas, sin hipoteca. El tejado también está bastante bien. Yo ya llevo 2 años con este proyecto. Está siendo bastante difícil, no vamos a decir que esto es un camino de rosas, no, hay muchas cosas en el camino, muchas dificultades en el camino, pero yo creo que es posible. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es posible? ¿Crees que no es posible? ¿Es imposible? Si quieres quedarte y ver cómo lo estoy haciendo, iré poniendo un montón de vídeos en el canal sobre todo el proceso.